Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo más recomendaciones para el Maratón de Lecturas Guadalupe Reinas 2020. Y sí, ya sé que el maratón ya comenzó y que probablemente ustedes ya tienen su lista de lecturas a hacer o sus TBRs, pero creí pertinente hacerles una serie de videos con recomendaciones, ya sea que les puedan servir para aquellos que todavía están indecisos y no saben si participar en el maratón, o también para aquellas personas que quieran pues referencias para futuras lecturas en el 2021 o en los años venideros. Así que sin mucho más preámbulos, en esta ocasión les voy a hablar de 10 o bueno, de hecho 12 libros que hemos leído como parte de las lecturas conjuntas del colectivo de Libros Before Tipos, y les cuento brevemente que nosotros en el colectivo hacemos una lectura al mes en la cual pues escogemos algún libro que cumpla con ciertas temáticas. Siempre estamos tratando de cambiar y de leer diversos géneros como son la novela gráfica, la poesía, el teatro, los ensayos, la divulgación científica y libros de lo más variado para incluir literatura para todos y para todes. Y en esta ocasión, pues como les comenté, voy a hablar de las lecturas conjuntas que más me han gustado. Les comento que como colectivo hemos leído un poco más de 40 lecturas conjuntas. Tenemos casi 5 años haciendo esto y como les digo, hacemos una lectura mensual, así que más o menos van como 40. Debo mencionar que de estas lecturas yo solo he leído como 30 más o menos, y hay algunas lecturas que son favoritas de muchas que yo no he leído y les quiero mencionar. 4 de esos libros que les gustan mucho a otras beforas y que yo no he leído son el de Casas Vacías de Brenda Navarro, Calpa Imperial de Angélica Gordoshir. También La Mujer Habitada de Gioconda Belli es uno de los libros favoritos de muchas beforas. Y también Volver a Casa de Jack Gyasi. Estos 4 libros siento que son algunos que yo no he leído y que probablemente podrían interesarles, pero como yo no los he leído, pues no van a estar en esta lista. Y ahora sí, sin mucho más preámbulos, vamos a hablar de estas 12 lecturas. No tienen orden en específico, todas me gustan y todas siento que son muy buenas obras que podrían leer tanto para el Guadalupe Reinas que estamos organizando del 12 de diciembre al 6 de enero, como también para sus lecturas en los años que vienen. Y bueno, sin mucho más, el primer libro que les quiero mencionar es uno que se llama Solo por ser mujer, de Sol Semo. Este fue un libro que leímos en la consigna o más o menos con la temática de pueblos originarios, y es un libro que a mí me encantó, me fascinó y se los recomiendo muchísimo. Les debo la reseña porque es un libro que me gustó mucho y sí quiero como que hacer una reseña muy en forma. Este libro comienza con la historia de una mujer que nos cuenta que está a punto de salir de la cárcel, pero ella no quiere salir de la cárcel. Nos cuenta que está un poco a disgusta o un poco inconforme con esto de salir, que no es algo que la alegre en demasía, y desde ahí pues como que uno se va cuestionando por qué es que ella se siente así y también cómo es que acabó en la cárcel. Y poco a poco vamos a conocer más de la vida de nuestra protagonista, que es una mujer indígena de México y que también nos cuenta pues qué ha sido de su vida, cómo es que llegó a la cárcel y cuáles fueron las razones que las llevaron a cometer este homicidio por el cual estuvo condenada, ¿no? Es un libro muy, pero muy bueno, es un libro enganchante que desde sus primeras páginas te atrapa, que está muy bien escrito y muy bien ambientado y que también nos relata las dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres, simple y sencillamente por ser mujeres y por pues ser parte de este grupo que en muchas ocasiones es visto como menos y que es visto también como una propiedad. Y es un libro muy duro que en muchas ocasiones nos relata muchas de las dificultades a las que se enfrenta esta mujer y que también nos enseña cómo es que esta mentalidad y cómo es que la crianza puede cambiar con el paso del tiempo y sobre todo con la ayuda de muchas otras mujeres y muchas otras personas que nos permiten darnos cuenta de nuestro valor. Y es un libro que de verdad a mí me impactó bastante, me gustó muchísimo. Es una historia difícil, pero al mismo tiempo que tiene un final mucho más agradable y bonito. Y de verdad, si quieren leer un libro así, se los recomiendo. Es de acceso gratuito y lo pueden conseguir gratis en internet, así que les dejo el link aquí abajo y ojalá que le den una oportunidad. La segunda lectura conjunta que les quiero recomendar es la de Ritos Funerarios de Hannah Kent. Creo que puedo decir con certeza que esta es una de las mejores novelas que hemos leído en cuestión literaria. Es una novela que está muy pero muy bien escrita, tiene muy bien delimitados sus personajes, su ambientación, los diálogos están muy bien realizados, el ritmo de la historia es espectacular y de verdad es una novela muy pero muy buena. Esta nos cuenta la historia de Agnes, una mujer que sabemos desde un inicio que está condenada a muerte porque cometió un asesinato, o al menos fue parte de un asesinato,
Y al inicio, por razones diversas, la mandan a quedarse con una familia y esta familia tiene que ser responsable de ella hasta que se decida y determinen la fecha de la pena de muerte. Y es un libro en el cual poco a poco vamos a conocer cómo reacciona tanto la familia que tiene este encargo de cuidarla y por el otro lado qué es lo que pasa con Agnes y cómo es que llegó a este momento en donde se vio involucrada en un asesinato, qué fue lo que la condujo a esta situación. Y es un libro que de verdad me gustó muchísimo. Desde un inicio sabemos cómo va a terminar, pero aún así siempre queremos saber más de la historia, de la obra, de nuestra protagonista. Y es un libro que está magistralmente escrito. Se lo recomiendo muchísimo. El tercer libro que les quiero recomendar es El color púrpura de Alice Walker. Este es también uno de mis libros favoritos. Yo se los recomiendo siempre. Y es una lectura que a mí me gustó muchísimo porque trata demasiados temas en la misma novela y todos están tratados con una profundidad muy buena. Es un libro que sin duda los va a dejar reflexionando y en caso de que no sepan de qué va, este nos cuenta la historia de una mujer negra más o menos en los 50 que tiene una infancia muy pero muy difícil y que nos cuenta cuáles son las problemáticas a las que se enfrentó de niña, siendo que su padre pues la obliga a casarse a una muy temprana edad y sufre de abuso sexual, físico, psicológico y pues en sí tiene una vida pero muy muy fea, sobre todo como les digo a una muy temprana edad, porque ella creo que a los 15 o 16 años ya estaba padeciendo unas cosas horribles y después ella nos cuenta por medio de unas cartas que le escribe a su hermana cómo se siente, qué es lo que está pasando y también cómo la trata la sociedad por ser mujer negra y por también venir de una familia y de una situación pues de pobreza. Y es un libro que a mí me encanta porque poco a poco vemos el crecimiento de nuestra protagonista, vemos cómo va obteniendo cierto valor y cierta fuerza en ella misma y se va dando cuenta de algunas ideas y algunas concepciones que tiene que son erróneas y que pueden estar dañando a ella y a otras mujeres. Y esta es una de mis novelas favoritas porque no solo habla del sexismo, del clasismo, del racismo y de muchas otras problemáticas, sino que también habla de cuestiones espirituales, de en sí cómo interactuamos con la naturaleza y con esta idea de Dios o de algo más. Es un libro que también nos habla de las relaciones familiares y de cómo estas en muchas ocasiones pueden ser claves para sentirnos bien o para sentirnos mal. Es un libro que también habla de encontrarnos a nosotros mismos, habla del amor, de la amistad, de crecer en conjunto y de lograr cosas geniales y también hace ahí algunos guiños al colonialismo y algunas problemáticas a las que se enfrentan las comunidades que fueron colonizadas. Y es un libro de verdad espectacular que yo se lo recomiendo muchísimo porque de verdad que es una maravilla. Y ya. También les quiero recomendar La mano izquierda de la oscuridad por Úrsula K. Le Guin. Debo de confesar que cuando estuve leyendo este libro al inicio hubo momentos en donde pensé en dejarlo porque es un libro que en ocasiones es un poco pesado y sobre todo al inicio se muestran muchísimos términos inventados que Úrsula K. Le Guin hizo y que simplemente nos da en la obra y no se llegan a explicar a profundidad. Al menos yo me di cuenta que mi edición al final tenía un diccionario donde sí se explicaban algunos términos, pero desgraciadamente yo no vi ese diccionario hasta el final. Entonces fue un poco un problema. Chequen bien su edición y su versión, tal vez también incluye eso y yo creo que eso les ayudaría mucho a tener una mejor lectura y una mejor experiencia mientras leen el libro. Pero bueno, independientemente de eso, este libro de verdad es una cosa maravillosa. Nos cuenta la historia de un hombre que se va a vivir a un planeta que se llama Invierno y él nos cuenta pues quiénes son las personas que viven ahí, cómo viven y cómo interactúan y tienen una forma de vivir, de actuar, de en sí organizarse como sociedad muy distinta a la que nosotros tenemos en la Tierra. Entonces nuestro protagonista nos cuenta pues qué es lo que ve, qué observa, cómo se siente como extranjero y en sí cómo poco a poco ha tratado de asimilarse a esta cultura. Y lo que me gusta mucho de este libro es que Úrsula K. Le Guin se toma la libertad de contarnos cuáles podrían ser algunas cosas que podríamos hacer de manera distinta y me gusta mucho que nos representa pues diversas formas de pues creer, de pensar en la religión, de pensar en el sexo y el género, en la crianza de los niños, también en el papel que juegan algunas organizaciones en la crianza, la educación y en sí la vida de las personas.
Y es un libro que me parece muy, pero muy bueno. Es un libro que los invita muchísimo a reflexionar y que a medida que fueron pasando semanas y meses después de que lo leí, sigo pensando en él porque nos presenta una idea muy original y muy nueva que siento que muchos de nosotros no hemos ni siquiera contemplado y que definitivamente valdría la pena considerar algunas de las cosas que Úrsula K. Le Guin nos menciona en esta muy, pero muy buena novela. Otra de mis lecturas favoritas es Cuentos Reunidos de Amparo Dávila. Esta es una compilación de muchos de los cuentos que escribió Amparo Dávila. De hecho, es un conjunto de 4 de sus libros que escribió en diversas etapas de su vida. Entonces, también es un libro muy interesante porque nos permite ver la evolución de la autora, tanto en temáticas tratadas como también en sí, en su estilo de escritura. Y este es un libro que a mí particularmente me encantó. Debo decir que yo no suelo leer muchos cuentos y a veces no me acaban de convencer porque precisamente como suelen ser tan cortos, siento que en muchas ocasiones falta algo en la historia y no acaban de, pues no sé, como condensarse o de contarnos algo. Pero estos cuentos en particular a mí me encantaron. A pesar de que leí el libro ya hace bastantes años, sigo reflexionando en algunas de las historias que leí aquí porque son unos cuentos verdaderamente impactantes que te dejan reflexionando, que también te causan como que ciertas emociones y sentimientos. Debo decir que Amparo Dávila cuenta cosas con ciertos, pues no sé, como que cierta esencia de medio miedo, terror, suspenso y con cierta ambientación media de miedo, tétrica, con un poco de niebla y así, cosas así de terror. Entonces, si les gustan esas temáticas, se los recomiendo bastante. Debo decir que no son cuentos de miedo, pero sí, definitivamente se aborda mucho eso, pero son cuentos muy reflexivos con muchas cuestiones de psicología que te dejan reflexionando y que también hacen crítica social y que están magistralmente escritos. De verdad, si no la han leído, yo les recomiendo muchísimo que le den una oportunidad. Sus cuentos son maravillosos y de hecho muchos de ellos los pueden encontrar en internet, así que de verdad lean a Amparo Dávila, vale muchísimo la pena. Después voy a hacer un poquito de trampa y les voy a mencionar dos libros que no diría yo que son mis favoritos, pero creo que son lecturas que son necesarias de hacerse y que en sí, por el tema que tratan, sí son muy buenas, entonces por eso sí quise incluirlas. Siento que son libros que uno no lee porque tenga ganas de leerlos, pero creo que son pues temáticas que debemos de conocer. Y son el libro de Esclavas del Poder de Lidia Cacho y La Fosa del Agua de Liret Carrión. Estos dos libros nos cuentan en sí, pues una, la trata de personas y dos, la desaparición y la matanza de mujeres en particularmente el Estado de México. Las dos son investigaciones periodísticas muy crudas y muy fuertes que nos cuentan cuáles son los problemas a los que se enfrentan las investigaciones y en sí cuáles son las cosas que están involucradas con la trata de personas y con la desaparición de mujeres en México y podríamos decir que en mucha de Latinoamérica y del mundo. Y son libros que nos hablan desde las experiencias tanto personales como colectivas de muchas mujeres que se han enfrentado a esta situación y que desgraciadamente por X o Y, ya sea pues han perdido la vida o han tenido algunas repercusiones muy fuertes. Y son libros que a mí me dejaron pensando muchísimo. Fueron libros también que me hicieron en momentos perder la fe en la humanidad y cuestionarme cómo es que hemos llegado a estos extremos porque nos relatan historias horribles, tanto de niñas que fueron violentadas de formas que ni siquiera nos podemos imaginar, hasta también mujeres que han padecido pues muchísimos problemas por esto. No quiero andar mucho en estos temas porque, como les digo, nos cuentan tanto historias personales como también la cuestión desde una perspectiva mucho más global y sistémica y creo que los dos hacen un trabajo muy bueno mostrándonos eso. Al final las dos autoras son periodistas, entonces nos dan tanto datos como información, estadísticas y demás y creo que son libros que pues son necesarios de leerse. También les quiero mencionar Confesiones de una mala feminista de Roxane Gane. Este es un libro de ensayos en el cual la autora nos habla de muchísimas temáticas. Algunas de ellas están relacionadas con el feminismo y en sí con este sentimiento de que una siente que nunca es una buena feminista. Pero también en este libro se abordan muchísimas otras temáticas, desde la percepción de nuestro cuerpo, desde en sí la seguridad que tenemos en nosotras o no, desde también algunas problemáticas sociales más grandes y más fuertes, igual que el feminismo y el sexismo, pero también el racismo en sí, cómo se contemplan también algunas personas que son de distintas clases sociales, me refiero en cuestiones económicas y también en cuestión de oportunidades.
Y la autora me gusta bastante porque siento que a lo largo de los ensayos, debo decir que no siempre estoy de acuerdo con ella y no todos los ensayos siento que sean para todo el mundo, pero sí nos da una perspectiva muy buena y siento que también nos deja pensando muchísimo en las temáticas que aborda y nos hace reflexionar sobre nuestro consumo, sobre nuestras opiniones, nuestras ideas y en sí lo que queremos saber del mundo. Me parece una muy pero muy buena lectura y se la recomiendo mucho si les interesa leer ensayos que de repente tienen toques de humor y de repente tienen toques de enojo y de repente también pues toques de mucha inteligencia. Tiene una pluma muy buena, entonces yo se la recomiendo bastante. Como octava lectura les quiero recomendar La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich. Este es un libro que me parece muy importante porque nos habla del papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial y también en muchas otras guerras. Y es estas cuestiones de la guerra que muchas veces no se ven, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la guerra pensamos únicamente en los hombres y en todos los soldados y no vemos todo lo que hay detrás y todo el trabajo que muchas mujeres hacen y que a veces no es reconocido, no es bien visto y que también cuenta con muchos prejuicios para las mujeres que participaron en la guerra. Es un libro que me gustó bastante porque, como suele ser costumbre, Svetlana nos da la perspectiva y las voces de muchas mujeres, entonces podemos ver cómo muchas mujeres pensaban al respecto, qué es lo que sentían, cómo en sí ellas empezaron a participar en la guerra, qué era lo que les gustaba y lo que no les gustaba, cosas buenas y cosas malas. Y es un libro que nos da otra perspectiva de la guerra que me pareció muy importante y que sin duda debemos de conocer. Así que si les interesa este tema y si les gustaría saber un poquito más de cuáles son las labores que hacen o que han hecho muchas mujeres durante la guerra, sin duda les recomiendo mucho este libro. Después les quiero mencionar uno de mis libros favoritos y uno de los libros que yo creo que sin duda es de los mejores libros de la literatura mexicana y de la literatura universal, y es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Este libro ya lo leí hace bastante tiempo, así que no lo tengo tan fresco, pero les puedo decir con certeza que fue un libro que me encantó. Es un libro que nos cuenta la historia de muchas personas que viven en un pueblo y creo que una de las particularidades de este libro es que también se siente como si el pueblo fuera un personaje en la historia. Entonces es un libro que tiene una muy buena ambientación, unos personajes muy bien escritos y muy bien delimitados y una historia que simple y sencillamente te atrapa desde el inicio hasta el final. Es un libro que habla muchísimo sobre la cultura mexicana y sobre algunas de sus tradiciones y también nos cuenta un poco de la historia de muchos pueblos y de en sí la forma de pensar de muchas personas. Entonces es un libro de verdad espectacular, no tengo palabras suficientes para hablarles de él, así que de verdad si quieren leer una muy buena obra escrita, lean Los recuerdos del porvenir de Nagarro, no se van a arrepentir, es maravillosa. Como décima lectura que les recomiendo, también quiero mencionar Kitchen de Banana Yoshimoto. Este fue un libro que leímos ya también hace bastantito tiempo y fue un libro que me gustó bastante porque nos presentó otra perspectiva y otra forma de convivir, interactuar que yo genuinamente no había visto o no había visto reflejada en muchos otros libros. Y nos cuenta la historia de una jovencita que después de la muerte de un ser querido y de pues estar un poco en el limbo, es adoptada por su amigo y su madre y después vamos a conocer tanto la vida de ella y sus pensamientos como también la de esta familia que la adoptó. Y es una historia muy interesante porque habla mucho de el duelo, de en sí tratar de buscarnos a uno mismo, de interactuar con otros y ver cómo es que podemos aprender de ellos. Y de verdad vale bastante la pena, se las recomiendo mucho y es una historia bastante cortita, así que si buscan algo breve, definitivamente esta es una opción. Y ya para terminar, les quiero mencionar dos libros que me gustan mucho y que dejé aquí porque creo que se complementan muy bien. El primero de ellos es Todos deberíamos de ser feministas de Chimamanda Ngozi Adichie. Este es un discurso que Chimamanda dio en una plática TED y es un discurso que me parece muy importante. Se lee muy rápido y de verdad pues creo que es una especie de introducción así muy básica y muy ligera al feminismo y a por qué este movimiento se llama así y también cuáles son algunas de las razones por las que es importante que todos seamos feministas y que busquemos pues la forma de lograr la igualdad de géneros y también de ver que las mujeres tengan las mismas oportunidades. Algo que me gusta mucho es que Chimamanda siempre, o al menos en este texto, busca ver situaciones e ideas cotidianas y luego decir por qué es importante que cambiemos un poco nuestra forma de lidiar con estas situaciones o de enfrentarlas. Y me gusta mucho que siempre hace pues todo con un lenguaje bastante sencillo, que también nos explica la situación
y también le da muchos toques de humor. Entonces es un libro que yo les recomiendo mucho si quieren iniciarse, si quieren tener una pues breve introducción al feminismo y si quieren reírse un poquito. Y ya para terminar con esta lista, por último les quiero mencionar un libro que les dije que se complementa muy bien y que siento que es pertinente leer, y es el de ¿Por qué no soy feminista? De Jessica Crispin. En este libro, como el mismo título lo indica, la autora nos cuenta por medio de varios ensayos cuál es la razón por la cual ella no se considera feminista y por la cual ella cree que deberíamos usar otros términos, o también en la cual ella señala algunas de las problemáticas que le ve al movimiento feminista, que recuerden que no hay un movimiento feminista, son muchas corrientes, muchas vertientes y muchas opiniones, y también muchas representantes que no coinciden mucho en su forma de llevar, conducir y delimitar el feminismo. Entonces tengamos eso en mente. Y lo que me gustó mucho de este libro, a pesar de que yo no concuerdo completamente con la autora, es que siento que hace una crítica bastante bien fundamentada a algunas de las problemáticas a las que se enfrenta el feminismo. También habla de algunas cuestiones un poquito más ecológicas, medioambientales, sociales, que me parecen muy importantes y que siento que en algunas ocasiones no se contemplan tanto en el movimiento feminista y que también deberían de ser importantes. Y también otra temática abordada por la autora y que siento muy importante es hablar de en sí la cuestión de clases y la cuestión económica, que en muchas ocasiones se habla de ciertas posturas o de ciertas jerarquías o de ciertas, pues como les digo, cuestiones económicas que no siempre se abordan tal vez de la mejor manera o de la forma que le vaya a ser más benéfica a la mayoría. Entonces me gusta cómo es que esta autora empieza a plantear esas preguntas. Siento que no siempre tiene las mejores opiniones o que todas sus ideas son correctas. Sin embargo, sí creo que hace unas muy buenas preguntas y cosas que deberíamos de considerar y contemplar. Y siento que es muy bueno también hacer crítica, así que ese libro también se me hizo muy interesante. Y bueno, esas son 12, bueno, 13 de mis lecturas conjuntas favoritas. Estas son, pues como ya les dije, lecturas que yo sin duda se las recomiendo bastante. Y si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación, me encantaría que me la dejen aquí abajo. Si han leído con nosotras en las lecturas conjuntas, me encantaría que me digan qué lecturas les han gustado, cuáles no les gustaron tanto y en sí, cuáles otras lecturas les gustaría que nosotros agregáramos para nuestras futuras lecturas conjuntas. Espero que les vaya muy bien en el maratón de lecturas Guadalupe Reinas y que sigan leyendo muchas mujeres. Y muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.